que debe haber un baño de verdad. Yo, repasando los meses anteriores, yo no vi muchas carpas ni mesas diciendo pedir firmas de apoyo a determinados partidos o movimientos. Esto era una situación que llegaban al tribunal y decían, aquí tenemos tal cantidad de firmas, lo cual llama poderosamente la atención. Yo puedo decirle de mi movimiento en Guayaquil, Movimiento País es el movimiento de los movimientos. Yo me doy un movimiento que se llama Poder Cívico Ciudadano. Y nosotros recolectamos aproximadamente 30.000 firmas. Pero no fue una cuestión así que vino de la noche a la mañana. Fue un proceso que nos tardó meses de sentarnos, de ubicarnos con los dirigentes que vayan a los barrios a recolectar las firmas personalmente con los simpatizantes a Movimiento País. Si 30.000 firmas fue un proceso complicado para una de las agrupaciones en la provincia a la cual me debo, de cómo así sacaron 200.000, 300.000, 400.000 firmas, a título de qué, bajo qué estructura, y obviamente aquí ya da a pensar que recibieron alta suma de dinero a algunos ciudadanos para vender esta firma y prácticamente decir que eran de un movimiento cuando se tomaron el nombre de muchas personas. Temas que de hecho deberán ser investigados. Con relación a la propuesta del Consejo Nacional Electoral en virtud de este escándalo de firmas falsas, el Consejo Nacional Electoral se ha propuesto en una tarea maratónica de 12 días establecer las irregularidades con relación a estas rúbricas. Sin embargo, y en virtud de este proceso, el MPD también considera que esto sería una farsa, en virtud de que no se les ha informado sobre el cálculo matemático que se utilizará en este muestreo del 10%, además porque no existe para ello una fundamentación jurídica. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, yo considero que debemos estar con calma, de que el Consejo está volviendo a hacer, como usted lo dijo, un muestreo, y determinar qué agrupaciones en mayor grado tienen irregularidades, porque habrá otros que sí lo habrán hecho con toda la buena voluntad, pero a otros compañeros, incluso de Movimiento País, resulta que son afiliados a otros partidos. Gracias a Dios, no estoy independiente, me siento de País, soy un independiente, ¿no? Entonces, yo considero de que es vital que las investigaciones que se den al caso, y sobre todo en algunas hojas que uno se afilia, tiene que ir el nombre del responsable que llenó o firmó como responsable de las 8 firmas que se escogen en cada hoja de inscripción. Entonces yo creo que se debe determinar quiénes fueron esas personas inescrupulosas que prácticamente realizaron estos actos ilícitos, y le debe caer todo el peso de la ley, porque estas situaciones no pueden volver jamás a ocurrir. Así que considero que con paciencia y esperar cuando el Consejo Electoral termine esta evaluación, reconteo bajo 3 modalidades, me parece, son 3 filtros, determinen responsabilidades. Asambleísta, las modalidades, porque el Consejo Nacional Electoral se ha propuesto realizar esta tarea maratónica en 12 días, utilizando las 24 horas al día, los 7 días a la semana, jornadas de 8 horas, 150 trabajadores en sus computadoras. Ahora reflexionemos, ¿humanamente esto es posible? Bueno, yo escuché a algunos de los directivos en la televisión que si les tocaría más días, ellos seguirían realizando las firmas, pero de acuerdo a las noticias y ustedes que manejan la comunicación, se pasó ya un segundo filtro a algunos partidos políticos. O sea, sí, parece que sí van a dar los tiempos para poder determinar en qué circunstancias están algunos movimientos y partidos, y sobre todo la Fiscalía. Hago un llamado a la Fiscalía para que se investigue exhaustivamente, y vuelvo a reiterar, que se dé con los responsables, con los autores intelectuales, materiales de esta macabra estafa que le han hecho al país algunos movimientos que han presentado firmas que no lo han hecho personalmente, sino que fue producto de la compra de algunas personas que vendieron, y a diestra y siniestra colocaron el nombre de muchos ciudadanos. Capaz Luis está en algún movimiento y ni enterado, usted Silvia. O sea, esto realmente es de escándalo. Por lo menos creo que cuando se realice el final de todo este proceso que están desarrollando, podamos nosotros conocer y el país sepa quiénes son los que prácticamente hicieron fiesta con la firma, y sobre todo de personas que nada tienen que ver con la
el deseo de afiliarse a algunos movimientos. Ahí está Alianza País también, pues. Bueno, hay que notarlo, son conjeturas, solo son presunciones, pero que la Fiscalía y el Consejo Electoral, cuando haga la evaluación, se va a determinar. Pero debo decirle que Movimiento País presentó 1,5 millones de firmas y tiene más firmas todavía, de las cuales un porcentaje importante, 400.000 o 500.000, no recuerdo exactamente, fueron eliminados porque no coincidían números, no coincidían firmas, pero tiene más de 1 millón de firmas. Pero ahí también, hay otros que presentaron 200, 300.000, pero resulta que el 50, 60% de esa firma ya es una cuestión de escándalo. Yo creo y coincido con lo que ha dicho los ciudadanos, que se debe determinar responsabilidades y que les caiga el máximo rigor de la ley, que en unos casos será de 3 a 6 años en el Código Civil, o si es público de 6 a 9 años. Oiga, ¿y fraude para las próximas elecciones? ¿Para el 2013? No, lo que ha habido aquí es un fraude de presentar lo que viene, digo, o de movimientos que dice que tienen un respaldo popular y a la hora de la hora pero no viene el fraude. No, eso ya, una cosa son las elecciones a la hora de que el pueblo va a la urna y a través del voto, como el soberano decide a quién lo designa como candidato, a quién lo reelige o a quién le da su voto o no lo da. Y la otra cosa es inscribir para ser legalmente inscrito como movimiento por una base de firmas, de las cuales un porcentaje deja mucho que pensar de que se dio una situación fraudulenta de presentar la firma que no corresponde. Todos coincidimos en la necesidad de investigar este presunto fraude preelectoral. En todo caso, doctor, la indagación fiscal ya se inició en la Fiscalía General del Estado. Se ha comprometido la Fiscalía en realizar los peritajes respectivos a estas rúbricas comprometidas con estas irregularidades. También la Fiscalía deberá trabajar contra reloj para cotejar estos datos con el Consejo Nacional Electoral y la revisión que se está haciendo de firmas. Es la obligación ahora de la Fiscalía. Así es, yo aspiro de que se dé toda la celeridad posible. Esto no podemos darnos el lujo de esperar después de 1 año, 2 años a ver qué pasa. Esto es inmediato y vuelvo a reiterar, determinar si es que están las hojas de inscripción. Hay una parte que se escribe, de lo que la memoria no recuerdo muy bien, se escribe el responsable que presentó la hoja y ahí se pueden ya ir dando con aquellas personas que supuestamente cogieron firmas para un movimiento y resulta que cogieron fue otra base de datos, otras informaciones, y lo que hicieron prácticamente es llenar el número de la cédula, colocar los 2 nombres y apellidos, por ahí inventarse una firma y decir aquí tenemos 1.000, 2.000 y hasta precio, dice que costaba $1.50 o $2 el formulario, no lo sé, por eso no debemos nosotros ser muy ligeros en nuestras expresiones y esperar lo que la Fiscalía en su investigación y el mismo Consejo Electoral a través de su base de datos determinen quiénes han sido los responsables y qué movimientos están inmersos, sobre todo que en un gran porcentaje de sus firmas prácticamente no han sido las que han la gente dado su apoyo. El proceso jurídico penal deberá determinar los documentos públicos o privados utilizados con estas irregularidades y en el caso, como usted lo señala, pues identificar desde la ficha mismo de afiliación, establecer y esclarecer a los responsables. Esto en materia jurídico penal. Sin embargo, la Asamblea Nacional también puede plantear acciones desde este escenario, como por ejemplo un juicio político. Se ha hablado a los directivos del Consejo Nacional Electoral para precisamente establecer estas responsabilidades. Este sería un vehículo que puede adoptar la Asamblea Nacional. Bueno, el juicio político se debería determinar siempre y cuando haya las pruebas que determinen si hay culpabilidad o no de parte de los principales de este organismo. Así que yo creo que esto también es una situación demasiado a la ligera, porque el mismo Consejo es el que está haciendo la denuncia. Y entonces para hacer la denuncia resulta que la quieren meter a un juicio político. Yo creo que debe pensarse con mayor objetividad y sobre todo esperar los resultados. Pero prácticamente ya se está acusando a los miembros. Yo creo que pueden darse situaciones capaz de personal a lo interno y sobre todo personal enquistado hace muchos años atrás, que quién sabe siempre actuaron en forma dolosa y prácticamente el resto se hacía a la vista gorda y no pasaba absolutamente nada. Pero en este caso creo que el Consejo ha denunciado esta situación, ha ido a la Fiscalía
y está haciendo la investigación y transparentando a través del Colegio Benalcázar de que la ciudadanía pueda saber de primera mano, una vez terminada la investigación, se pueda saber qué realmente ocurrió con estas firmas. Veamos qué pasa en las próximas horas, en los próximos días con respecto a este tema de las firmas y el papel que juega el Consejo Nacional Electoral como los partidos y actores políticos. Usted como maestro, quiero ver una opinión que le merece cuando van a haber nuevas reglas para los colegios desde el próximo mes. Es decir, todos los planteles deberán trabajar por quimestres y habrá más oportunidades para pasar el año. Habrá 30 horas laborales por parte de los educadores pedagógicamente. Y esto se aplicará para el próximo año dentro del ciclo Costa. Hay que dar cambios en el tema educativo y esto de dar más oportunidades para evitar pérdidas de año es viable. Bueno, debo decirle que yo trabajé en una institución pública y también en una privada. Y en esa privada yo recuerdo que trabajábamos por esto que le llaman quimestre. Y realmente fue una experiencia muy importante. Simplemente cambia, en vez de ser 3 trimestres, se dividen en 2 fases. Y hay en las vacaciones prácticamente de 2 semanas que los alumnos pueden realizar su descanso, y no como en el pasado que había una semana en el primer trimestre, otra semana en el segundo. Y lo otro, el estudiante, siempre se ha buscado de que el estudiante no pierda el año lectivo, que se busquen los mecanismos, y para eso a través de la ley y el reglamento hay las clases de refuerzo. Es decir, ¿qué ocurría en el pasado? Un alumno tenía problemas en matemáticas, tenía problemas en física, no había la hora de atención del padre. El padre era el último en enterarse que su hijo se había quedado de año. Pero en la nueva ley, lo que se busca es si ese profesor detecta que tiene 10, 15, 20 estudiantes de todas las clases que da, a esos alumnos los tiene que acoger y brindarles clases de refuerzo gratuitamente para que ese alumno nivele su conocimiento y prácticamente se evite la pérdida de año, que es lo que no busca este nuevo proceso, sino que el alumno trate en lo posible de adquirir la mayor cantidad de conocimientos y que esto sea significativo. Así que yo creo que es viable, sobre todo también el hecho de que todas las instituciones sean mixtas. Yo recuerdo cuando era estudiante del Vicente Rocafuerte, entraba una chica guapa al colegio y todo el mundo se alborotaba. O lo mismo cuando entraba un hombre a un colegio femenino. Entonces hay cosas, yo creo que ver las cosas positivas. Estamos en un mundo que hay más avances en temas de educación, más tecnología. Correcto. Y creo que el Ecuador no puede quedarse atrás o a la vanguardia de nuevas tendencias en lo que tiene que ver en educación.